José Bardina no solo fue un rostro admirado por millones, también fue el protagonista de una historia marcada por luces intensas y sombras inquietantes que pocos se atrevieron a explorar a fondo. Detrás del ascenso meteórico que lo llevó desde sus primeros pasos en la actuación hasta convertirse en una figura imprescindible de la televisión y el teatro, comenzaron a gestarse rumores que, con el tiempo, terminarían pesando casi tanto como sus propios logros. ¿Fue su talento lo único que lo llevó a la cima o existieron decisiones, silencios y conflictos que nunca salieron completamente a la luz? A medida que su popularidad crecía, también lo hacía el interés por su vida privada, alimentado por versiones cruzadas, supuestas tensiones personales, comentarios malintencionados y controversias que empezaron a moldear una imagen pública tan fascinante como peligrosa. Algunos lo describían como un profesional intachable, mientras otros insinuaban enfrentamientos, excesos y secretos que habrían influido directamente en su carrera y en la forma en que el público comenzó a percibirlo. En este vídeo vamos a recorrer ese camino lleno de contrastes, desde el entusiasmo de sus inicios y el impacto de su éxito repentino, hasta los rumores más polémicos que marcaron su nombre y dejaron huella en su legado. Antes de continuar, te invitamos a dejar tu me gusta si te interesan este tipo de historias profundas y a suscribirte al canal, porque tu apoyo no solo ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas, sino que también permite que sigamos investigando y contando relatos que muchos prefieren ignorar. Si mientras miras el vídeo hay algo que te sorprende o te genera dudas, no dudes en comentarlo abajo, queremos saber tu opinión y abrir el debate. Y muy importante, quédate hasta el final, porque cada revelación tiene sentido solo cuando se conoce la historia completa y así podrás formarte tu propia conclusión con todos los elementos sobre la mesa. José Bardina nació en un entorno que no estaba directamente vinculado al mundo del espectáculo, pero desde muy joven mostró un interés genuino por la actuación y una sensibilidad especial para interpretar personajes que transmitieran emociones auténticas. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la curiosidad y la admiración hacia artistas que lograban conectar con el público, lo que despertó en él una ambición temprana por formar parte de ese mundo. Sin contar con un camino fácil, Bardina entendió desde el inicio que el talento por sí solo no sería suficiente, necesitaba disciplina, esfuerzo constante y una dedicación que lo distinguiera de otros aspirantes. Comenzó tomando clases de actuación, explorando técnicas de interpretación y aprendiendo a proyectar su voz y su presencia de manera efectiva, habilidades que con el tiempo se convertirían en la base sólida de su carrera. Los primeros pasos no estuvieron exentos de desafíos, audiciones que no resultaban, papeles menores que parecían insignificantes y largas jornadas de preparación que pocas veces tenían recompensa inmediata. Sin embargo, su constancia y su pasión lo hicieron perseverar, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para mejorar y afinar su arte. Además de su entrenamiento formal, Bardina desarrolló un entendimiento intuitivo de la comunicación escénica, observando cuidadosamente a actores experimentados, analizando sus gestos, su forma de construir personajes y cómo lograban captar la atención del público. Esta etapa inicial también estuvo marcada por un equilibrio entre humildad y ambición. Aunque reconocía sus limitaciones, nunca dejó de aspirar a roles más importantes y a proyectos que le permitieran mostrar todo su potencial. Con cada audición y cada pequeño papel, construía una reputación de profesional serio, dedicado y dispuesto a aprender, lo que eventualmente le abrió las puertas a oportunidades mayores. Estos primeros años fueron esenciales, no solo para formar su técnica actoral, sino también para cimentar la mentalidad de trabajo constante y resiliencia que caracterizaría toda su carrera, demostrando que detrás de la fama y el carisma que luego lo harían famoso existía un compromiso profundo con su oficio y un deseo genuino de destacar en un mundo artístico competitivo y exigente. El papel que realmente catapultó a José Bardina a la fama y lo convirtió en una figura reconocida tanto por el público como por la industria no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de años de trabajo constante y dedicación silenciosa. Antes de alcanzar ese punto de inflexión, Bardina había pasado por diversos proyectos menores, aceptando roles secundarios que le permitían aprender, perfeccionar su técnica y adaptarse a la exigente dinámica de la televisión y el teatro. Su talento siempre fue evidente. Tenía una presencia escénica cautivadora, una voz que transmitía emociones profundas y una capacidad innata para interpretar personajes complejos que resonaban con la audiencia. Sin embargo, fue un proyecto en particular el que funcionó como un catalizador definitivo, un papel que no solo puso a prueba todas sus habilidades actorales, sino que también lo expuso al ojo crítico de un público ávido de nuevas figuras y a productores que buscaban caras con carisma y versatilidad. Este proyecto,
ya fuera una telenovela de gran repercusión o un papel en el teatro que lo acercó a la élite artística, permitió que su nombre comenzara a circular constantemente, tanto en medios especializados como en conversaciones informales del público, generando una notoriedad que se tradujo rápidamente en más oportunidades laborales. Lo que hizo que este momento fuera tan decisivo no fue solo la visibilidad que obtuvo, sino la manera en que su interpretación logró conectar con las emociones del público, generando empatía, admiración, en algunos casos, incluso polémica, porque Bardina no temía abordar roles que presentaban dilemas morales, conflictos internos o situaciones controvertidas que otras figuras evitaban. A partir de ese papel, su carrera se disparó, recibió invitaciones para nuevos proyectos, ganó reconocimiento dentro de la industria y consolidó su imagen como un actor confiable, talentoso y capaz de sostener el peso de un personaje central. Este éxito inicial también abrió la puerta a que los rumores y las especulaciones sobre su vida privada empezaran a crecer, porque la fama no solo trae aplausos, sino atención constante, y cada gesto o decisión de Bardina era observado, comentado y analizado por millones de personas. En retrospectiva, este proyecto marcó un antes y un después. Se convirtió en el punto de referencia que definió su trayectoria, estableció su reputación, sobre todo, demostró que José Bardina no era solo un rostro en la pantalla, sino un talento con la capacidad de trascender y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva de su público y de la industria del entretenimiento. El éxito repentino de José Bardina fue un punto de inflexión que cambió radicalmente el curso de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, llevándolo a un mundo lleno de oportunidades pero también de desafíos inesperados. De un día para otro, pasar de ser un actor relativamente desconocido a convertirse en una figura admirada y solicitada implicó enfrentarse a un ritmo de trabajo mucho más intenso, compromisos constantes y la necesidad de mantener siempre una imagen impecable frente al público. En lo profesional, el reconocimiento abrió puertas que antes parecían inalcanzables, roles protagónicos en producciones televisivas y teatrales, contratos con productoras importantes y la posibilidad de colaborar con talentos destacados del medio. Cada proyecto exitoso consolidaba su fama, pero al mismo tiempo aumentaba la expectativa de que cada aparición, cada interpretación y cada decisión estuviera a la altura de lo que el público ya esperaba. Esta presión constante, aunque motivadora en ciertos momentos, también podía ser agotadora y generar ansiedad, ya que cualquier error o rumor podía amplificarse y afectar su reputación. En lo personal, el impacto del éxito fue igualmente profundo. La atención mediática sobre su vida privada creció de manera exponencial, y aquello que antes era un ámbito protegido empezó a convertirse en un terreno de especulación pública. Las relaciones cercanas, la intimidad y los momentos de tranquilidad se vieron invadidos por la curiosidad ajena, y mantener un equilibrio emocional se volvió un reto diario. Al mismo tiempo, la fama le permitió acceder a experiencias, viajes y conexiones que de otra manera hubieran sido imposibles, ampliando su mundo y enriqueciendo su carrera con oportunidades únicas. Sin embargo, este ascenso veloz también generó contradicciones. Mientras disfrutaba de la admiración y de los beneficios del éxito, debía lidiar con la presión de no defraudar a sus seguidores ni a la industria que lo impulsaba, una carga que no todos podían soportar con facilidad. Así, la vida de José Bardina se transformó en un delicado equilibrio entre las puertas abiertas por su talento y la tensión constante de vivir bajo la mirada pública, mostrando que alcanzar la cima trae consigo tanto recompensas extraordinarias como desafíos invisibles que moldean la carrera y el carácter de quien los enfrenta. Cuando José Bardina alcanzó un nivel de popularidad masiva, su vida privada empezó a despertar casi tanto interés como su trabajo frente a las cámaras. Fue en ese momento cuando comenzaron a circular los primeros rumores, impulsados en gran parte por la curiosidad del público y por una prensa de espectáculos siempre atenta a cualquier detalle fuera del guión. Comentarios sobre su carácter, interpretaciones libres de sus relaciones personales y supuestas tensiones en su entorno profesional empezaron a aparecer en revistas y conversaciones, muchas veces basadas más en conjeturas que en hechos confirmados. Para algunos, Bardina era una persona reservada que prefería mantener una clara separación entre su vida pública y su intimidad, y ese mismo silencio fue interpretado por otros como un terreno fértil para la especulación. Se hablaba de amistades influyentes, de decisiones personales que no encajaban con la imagen idealizada que se tenía de él, e incluso de desacuerdos que habrían ocurrido lejos de los focos, pero que eran amplificados por el eco mediático del momento. Lo cierto es que estos rumores no surgieron de un día para otro, sino que fueron creciendo a medida que su fama se consolidaba y cada gesto suyo era analizado al detalle.
En un contexto donde el éxito suele ir acompañado de una exposición constante, cualquier cambio de actitud, ausencia prolongada o declaración ambigua podía convertirse en motivo de debate. A pesar de ello, José Bardina optó mayormente por no alimentar esas versiones, manteniendo un perfil prudente y enfocado en su carrera, lo que contribuyó a que los rumores se mantuvieran en un plano difuso, sin confirmaciones claras. Con el tiempo, estas primeras especulaciones pasaron a formar parte del relato que rodea a su figura, no tanto por su contenido concreto, sino por lo que reflejan sobre cómo la popularidad puede transformar la percepción pública de una persona y convertir su vida privada en tema de conversación colectiva, incluso cuando la información real es limitada. La influencia de la prensa y de los medios de espectáculos en la construcción de una imagen pública rodeada de misterio y controversia ha sido, durante décadas, un factor decisivo en la forma en que el público percibe a las figuras famosas. En muchos casos, el éxito artístico no camina solo, sino acompañado de titulares llamativos, interpretaciones exageradas y relatos incompletos que terminan moldeando una narrativa paralela a la realidad. Cuando un artista comienza a ganar popularidad, su vida privada suele convertirse en un producto de interés, y los medios, impulsados por la competencia y la necesidad de captar atención, tienden a destacar aquello que genera intriga, duda o polémica. Pequeños gestos, silencios prolongados o decisiones personales pueden ser reinterpretados como señales de conflictos ocultos, creando un aura de misterio que no siempre responde a hechos comprobados. Con el tiempo, estas versiones se repiten, se transforman y se amplifican, hasta el punto de que la imagen pública del personaje parece dividirse entre lo que realmente es y lo que se dice que es. En ese proceso, la prensa puede elevar a alguien a la categoría de ídolo enigmático, por el contrario, sembrar sospechas que afectan su credibilidad y su carrera. Lo más llamativo es que muchas veces el propio protagonista opta por el silencio, ya sea para proteger su intimidad o para no alimentar la polémica, y ese silencio suele ser interpretado como confirmación de rumores. Así, la relación entre medios y figuras públicas se convierte en un juego delicado, donde la fama trae visibilidad, pero también exposición constante y juicios apresurados. Comprender esta dinámica ayuda a mirar con más cautela las historias que se consumen a diario, recordando que detrás de cada titular hay una persona real y que la verdad rara vez es tan simple o tan escandalosa como parece a primera vista. A lo largo de la carrera de José Bardina comenzaron a circular supuestos conflictos personales y profesionales que, con el tiempo, alimentaron todo tipo de especulaciones y versiones contradictorias sobre su carácter y su manera de relacionarse con el entorno artístico. Algunos rumores hablaban de desacuerdos con productores o directores, motivados por decisiones creativas que no siempre coincidían con lo que la industria esperaba de él, mientras que otras versiones apuntaban a tensiones derivadas del ritmo de trabajo y la presión constante por mantenerse en la cima. También se comentaba que su fuerte personalidad y su deseo de cuidar su imagen pública podían generar roces con compañeros de profesión, algo que para algunos era señal de profesionalismo y para otros una actitud difícil de manejar. En el plano personal, ciertos comentarios insinuaban conflictos emocionales que, supuestamente, habrían influido en su comportamiento y en algunas decisiones clave de su carrera, aunque nunca existieron confirmaciones claras al respecto. Estas historias, muchas veces contadas de forma fragmentada y exagerada, se mezclaron con el silencio de Bardina, lo que terminó creando un terreno fértil para interpretaciones opuestas. Para unos, era una figura reservada que prefería no alimentar el morbo mediático, y para otros, alguien que evitaba dar explicaciones incómodas. Con el paso del tiempo, estas versiones cruzadas se fueron acumulando y moldearon una narrativa ambigua en la que resultaba difícil separar los hechos reales de las simples conjeturas. Lo cierto es que estos supuestos conflictos, reales o no, contribuyeron a construir una imagen compleja que acompañó a José Bardina durante buena parte de su trayectoria y que hoy sigue despertando curiosidad, demostrando cómo, en el mundo del espectáculo, los rumores pueden llegar a tener casi tanto peso como la verdad misma. El impacto emocional que los rumores habrían tenido en José Bardina fue, según distintas versiones y testimonios cercanos, profundo y acumulativo, afectando de manera silenciosa su carácter, sus vínculos personales y la forma en que empezó a tomar decisiones dentro de su carrera. Al principio, como ocurre con muchas figuras públicas en ascenso, parecía restar importancia a los comentarios y especulaciones, confiando en que su trabajo hablaría por sí solo, pero con el paso del tiempo la exposición constante y la repetición de ciertas versiones comenzaron a desgastarlo emocionalmente. Este clima de sospecha permanente habría contribuido a que se volviera más reservado,
más cuidadoso con sus palabras y menos dispuesto a compartir aspectos de su vida privada, incluso con personas de confianza. En el plano de las relaciones cercanas, algunos allegados señalaron que los rumores generaron tensiones innecesarias, malentendidos y una sensación de aislamiento, ya que no siempre era fácil distinguir quién se acercaba por afecto genuino y quién lo hacía movido por la curiosidad o el interés mediático. A nivel profesional, ese peso emocional también se reflejó en decisiones laborales más selectivas, rechazando proyectos que implicaran una mayor exposición pública o que pudieran alimentar nuevas controversias, y priorizando entornos donde se sintiera respetado y seguro. Todo esto no solo influyó en su estado de ánimo, sino también en la manera en que encaró su carrera en etapas posteriores, mostrando a un José Bardina más reflexivo, prudente y consciente del costo emocional que la fama y los rumores podían tener, recordándonos que detrás del personaje admirado siempre hubo una persona sensible tratando de proteger su equilibrio y su dignidad. A lo largo de su trayectoria, José Bardina vivió varios momentos en los que optó conscientemente por el silencio y por alejarse del foco mediático, no como una estrategia de marketing, sino como una forma de proteger su intimidad y preservar un equilibrio personal que se veía constantemente amenazado por la exposición pública. Tras alcanzar la fama, comprendió rápidamente que cada gesto, cada palabra y cada decisión podían ser interpretados, exagerados o distorsionados, por lo que en más de una ocasión prefirió no responder a rumores que circulaban sobre su vida privada. Uno de esos momentos clave se dio cuando ciertos comentarios comenzaron a cuestionar aspectos personales que él consideraba sagrados, eligiendo no alimentar la polémica y refugiándose en el trabajo como vía de escape. También hubo etapas en las que redujo de manera notable sus apariciones públicas y entrevistas, priorizando proyectos concretos y evitando eventos sociales donde sabía que las preguntas incómodas serían inevitables. Este distanciamiento temporal generó aún más especulación, pero para Bardina representaba una forma de marcar límites claros entre el personaje público y la persona real. En otras ocasiones, decidió retirarse brevemente para reencontrarse con su entorno más cercano, demostrando que, pese al éxito, valoraba profundamente la tranquilidad y la normalidad lejos de las cámaras. Su silencio, lejos de ser indiferencia, hablaba de una personalidad reflexiva que entendía que no todo debía ser explicado ni justificado ante el público. Estos episodios muestran a un José Bardina consciente del peso de la fama, alguien que intentó proteger su esencia y su espacio personal en un mundo que constantemente exigía más de él, recordándonos que detrás de cada figura admirada existe una persona que también necesita resguardarse del ruido exterior. La historia de José Bardina refleja con claridad esa dualidad tan frecuente en las figuras públicas, donde el éxito que todos ven frente a las cámaras no siempre coincide con la realidad que se vive en privado. Para el público, Bardina era sinónimo de carisma, profesionalismo y presencia constante en proyectos exitosos que lo consolidaban como un referente del medio, alguien que parecía tenerlo todo bajo control y disfrutar plenamente de su reconocimiento. Sin embargo, lejos de los focos y los aplausos, la presión de mantener una imagen impecable, cumplir con expectativas ajenas y responder a un ritmo de trabajo exigente comenzó a mostrar su lado más complejo. La fama, que en un principio fue una recompensa a su esfuerzo y talento, también trajo consigo una exposición constante, comentarios que no siempre eran justos y una sensación de vigilancia permanente sobre cada decisión personal. A esto se sumaban las dificultades propias de la inestabilidad del mundo artístico, donde el éxito no garantiza tranquilidad ni seguridad emocional, y donde los silencios y las dudas suelen acompañar incluso a quienes parecen estar en la cima. Bardina tuvo que aprender a convivir con esa contradicción entre el personaje admirado por millones y la persona que, como cualquiera, enfrentaba miedos, cansancio y conflictos internos que no siempre podían compartirse abiertamente. Esta distancia entre lo que se mostraba y lo que se sentía explica por qué su historia sigue generando interés y reflexión, recordándonos que detrás de cada figura pública hay una realidad mucho más humana, compleja y frágil de lo que normalmente se percibe desde afuera. Con el paso del tiempo, los rumores y las experiencias que rodearon la vida de José Bardina terminaron convirtiéndose en una parte inseparable de su legado, influyendo profundamente en la manera en que hoy se recuerda su figura. Para muchos, su nombre sigue asociado al talento, al carisma y a una trayectoria artística sólida que dejó huella en la televisión y el teatro, pero para otros, su historia está inevitablemente teñida por las controversias, los silencios y las versiones nunca del todo aclaradas que circularon durante los años de mayor exposición mediática. Estos rumores, repetidos y amplificados, fueron moldeando una imagen pública compleja, en la que el artista y la persona parecían convivir en constante tensión.
Mientras algunos episodios quedaron en el terreno de la especulación, su impacto fue real, ya que condicionaron la forma en que el público interpretó sus decisiones, sus cambios de rumbo profesional e incluso sus ausencias. Con el tiempo, esa mezcla de admiración y misterio terminó generando un recuerdo más humano, menos idealizado, en el que se reconoce que detrás del éxito también hubo presión, desgaste y momentos difíciles. Hoy, cuando se revisa su historia con mayor distancia, muchos coinciden en que esos rumores no definen por completo quién fue José Bardina, pero sí ayudan a entender el contexto en el que desarrolló su carrera y las circunstancias que marcaron sus últimos años. Su figura es recordada como la de alguien que alcanzó la cima y pagó el precio de la exposición, dejando una lección clara sobre cómo la fama puede construir y, al mismo tiempo, distorsionar un legado que va mucho más allá de los titulares. La historia de José Bardina nos deja una visión completa de cómo el talento, la disciplina y el carisma pueden impulsar a una persona desde sus inicios más modestos hasta lo más alto de la popularidad, pero también de cómo la fama abre la puerta a rumores que terminan influyendo en la percepción pública. Su ascenso fue el resultado de años de trabajo y oportunidades bien aprovechadas, aunque con el tiempo su imagen comenzó a verse condicionada por versiones, comentarios y controversias que muchas veces eclipsaron sus logros reales. Al repasar su trayectoria, queda claro que su legado no puede entenderse sin tener en cuenta ese contraste entre el reconocimiento profesional y el peso de la exposición mediática, que marcó tanto su carrera como la forma en que hoy se le recuerda. José Bardina permanece en la memoria colectiva como una figura compleja, admirada por su obra y rodeada de un aura de misterio que sigue despertando interés. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.